En este 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado y nos parece interesante analizar algunos episodios del pasado reciente. Por ejemplo, analizar el comportamiento de las derechas y también de los conservadores en nuestro país. ¿Hay algún punto de contacto con la realidad? Esta noche estaremos hablando con dos historiadores que vienen trabajando ya desde hace tiempo en este tema. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Los conceptos de izquierda y de derecha son conceptos móviles, no son conceptos definitivos. Lo interesante de la izquierda y la derecha, que son categorías que con el tiempo histórico fueron modificando sus contenidos. Si uno se detiene a leer a los supuestamente teóricos de la derecha liberal del siglo XVIII, muchas de sus propuestas hoy son banderas de la izquierda. El pluralismo, la diversidad. O sea que ser de izquierda y de derecha, para mí, lejos de ser conceptos que vayan a desaparecer, son conceptos bipolares que nos ayudan a colocarnos en un horizonte posible en función de la construcción de sentido deseada. Creo que de acá a 20 años van a seguir moviéndose y cada vez va a estar menos claro qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha, porque lo que hoy esto resulta, mañana va a ser de otra manera. Bueno, y de este tema tan interesante estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con dos doctores en historia, investigadores, docentes que vienen trabajando este tema desde hace mucho tiempo y va a ser un gusto poder escucharlos esta noche. Magdalena Broquetas, Gerardo Caetano, un gusto, bienvenidos a Lado B, ¿cómo andan? Muy contentos. El gusto es nuestro de estar acá, muchas gracias. Recibirlos sin lugar a dudas. Y tengo acá en mis manos un libro que yo recomiendo porque es un libro interesantísimo, que no debería faltar en ninguna biblioteca. Acá estamos viendo el segundo tomo de Historia de los conservadores y las derechas del Uruguay. Guerra Fría, Reacción y Dictadura. Digo que es el segundo de 3 tomos, que bueno, tiene un trabajo y un repaso interesantísimo de estos temas y me gustaría, Magdalena, Gerardo, empezar, más allá de que ahora vamos a hacer referencia también al primer tomo de lo que se va a venir después, me quiero ir al 40, ¿no? Para analizar un poco el comportamiento de las derechas. En este libro queda muy bien explicado, entre otras cosas, las preocupaciones, ¿no?, de estos movimientos. Por ejemplo, pienso en el 40 y la preocupación que tenían las derechas por movimiento sindical, por la consolidación de los movimientos sindicales, también por el vallismo reformista, también de la mano de Valle Berres, como punto de partida. ¿Con qué tipo de derechas nos encontramos ahí, en esa década, a partir de este segundo tomo? Magdalena, empezamos. Bueno, sí, ahora me quedaba, a raíz de tu pregunta, retomaba lo que veíamos en el tape de inicio, ¿no? Que decía, bueno, estas derechas que siempre van mutando y que tienen que ver con su tiempo, ¿no? Que a veces son de una manera y a veces son de otra. Y es un poco la clave del libro y tiene que ver con tu pregunta. Este segundo tomo se inicia en la posguerra. Y en esa posguerra, el campo de las derechas, que sigue siendo muy variado, porque bueno, hay partidos, hay organizaciones sociales, hay gremiales empresariales, hay medios de comunicación, está activado fundamentalmente por 2 motivos. Porque hay un movimiento sindical nuevo, vigoroso, con capacidad de presión, que ha crecido en su capacidad de organización. Pensemos que la Ley de Consejos de Salarios de 1943, que se viene de todo un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ha hecho que crezca el mercado interno. Es decir, un movimiento sindical que está en plena ebullición, que no es el movimiento sindical de los 20 o de principios de siglo, y una preocupación muy fuerte porque el vallismo quincista ha vuelto a las esferas del gobierno, ¿no? Y bueno, y ha vuelto con la propuesta de Estado social, con la legislación social y con el planteo de intervencionista también, ¿no?, a nivel de economía. Además también, Gerardo, hay una fuerte preocupación por el peronismo o antiperonismo también, ¿no?, que eso condicionaba también lo que estaba ocurriendo. Sin duda, en esa década larga, entre el 45 y el 55, en donde además de que, como bien señalaba Maggie, se reformula después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el mapa ideológico. Muchos borraban las huellas de su filofascismo anterior,
algunos ya lo habían cambiado previo a la guerra, sobre todo cuando Estados Unidos se había jugado a partir del 41 a incorporarse en el conflicto, pero en la posguerra efectivamente hay un nuevo mapa ideológico. Y en el Río de la Plata, esa transformación del mapa ideológico, bueno, tenía una irrupción muy relevante, que era el peronismo. Muchas veces se ha errado mucho en vincular las familias políticas argentinas con las familias políticas de blancos y colorados. Pero hay que decirlo, y en el libro se señala, ahí hay un gran investigador, Fernando Adrover, que estudia particularmente esto, que el espacio político, el grupo político más cercano al peronismo de Juan Domingo Perón, entre el 45 y el 55, fue el herrerismo. Fue el herrerismo. Incluso hay que recordar de que nosotros en el Uruguay tuvimos una CGT uruguaya, que era liderada por un trabajador de filiación herrerista y que incluso fue prohibida a partir de la ley de las organizaciones que eran vistas como sospechosas en medio del conflicto. Ahí hay un cambio, y la clave es, bueno, Estados Unidos o la Unión Soviética. En ese contexto, bien, ¿qué dicen las derechas respecto al retorno del quincismo afirmado en el liderazgo emergente de Luis Valle-Berres? Luis Valle-Berres había sido compañero de fórmula de Tomás Berreta, pero a la muerte de este en el año 48 asume la presidencia. Y bueno, le decían comunismo chapaquince. Ese era el mote que herreristas y luego los ruralistas, la fundación de la Liga Federal de Acción Ruralista en el año 51, a impulsos de Domingo Bordaberry y también de quien lo sucedería. Domingo Bordaberry muere en el 52, lo sucede Benito Nardone, reconvertido, un vallista de Montevideo, en una figura rural que era chicotazo, en todo un contexto. En esa lógica, y es muy importante estudiarlo cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, este tomo es un tomo clave para entender cómo se llega al golpe de Estado. Porque, por ejemplo, muchos creen que febrero del 73 es hijo de sí mismo, o a lo sumo van hasta el 71, o a lo sumo van hasta el 68. Y no. Este libro, bueno, trabajando esos tres momentos, el momento, digamos, de la Guerra Fría y de cómo llega al Uruguay, a partir del 45 hasta el 58, 59, triunfo herrerista. La reacción que se despliega y que le da la hegemonía en el campo de las derechas a la derecha más ultrista, que va a respaldar en forma directa el golpe de Estado del 73 y luego la dictadura entre el 73 y el 85. Esa larga duración, con esos tres momentos de Guerra Fría, reacción y dictadura, entre otras cosas dan una buena hoja de ruta para entender cómo el Uruguay, desde la posguerra y en un mapa de reconfiguración ideológica mundial, llega al golpe de Estado del 73. Acá en el libro queda muy bien explicado, es muy interesante las distintas miradas que hay, un poco en eso que decís, Gerardo, de entender, estamos cumpliendo 50 años del golpe de Estado, ¿no? Y es interesante mirar, ir hacia atrás y entender qué fue lo que pasó. En ese sentido también, por ejemplo, en el 60, es importante en ese capítulo de reacción, ver la radicalización de los sectores sociales y también de los sectores de derecha, ¿no? De las derechas en ese momento, se profundiza el anticomunismo también en ese sentido, y es importante ver lo que pasó 2 años antes, en el 58, con el triunfo del herrerismo aliado con el ruralismo. Eso es un punto importantísimo para después poder entender todo lo que viene después, ¿no? Sí, sin dudas. Y retomando esto que planteaba Gerardo, el libro propone una cronología, y las cronologías tienen sentido y hacen sentido, ¿no? Entonces, a veces estamos más acostumbrados en los libros de historia o incluso en los relatos sobre este periodo a pensar en los largos 60, ¿no? En esa cronología 59-73, que se inicia con la llegada del herrero ruralismo al gobierno, coincidiendo con el triunfo de la Revolución Cubana a nivel hemisférico, y que llega hasta el golpe. Pero en realidad mirar esto en esta larga duración
permite entender que el anticomunismo no nació con la Revolución Cubana, que todo este campo que pintaba Gerardo de cómo se reconfigura esa alianza antifascista que había unido a sectores tan diversos durante fines de los 30, la guerra, pasa a ser antitotalitaria. Y cuando los totalitarismos han sido vencidos, porque no hay nazifascismo, totalitarismo equivale a comunismo. Y cuando se dice comunismo, y eso en los 50 aparece todo el tiempo, en varios capítulos del libro lo podemos ver, no se está diciendo estrictamente el comunismo doctrinario, el Partido Comunista, se está hablando de los nacionalismos, se está hablando del movimiento sindical que se lo ve politizado, ¿no? Se está hablando de expresiones que lejos están de ser comunistas. Entonces, en los distintos capítulos del libro, lo que puede irse viendo es esta idea, que a veces la decimos en una oración, de se va formando la idea de un enemigo interno, pero se lo va llevando a, ¿dónde está ese enemigo? Y no ver solo la reacción, se va viendo también cuáles son los proyectos alternativos de las derechas. Porque desde el inicio, desde los 50, vos hablabas de la CGT, uruguaya, hay asociaciones de profesores, hay intentos de grupos culturales, hay una idea por hacer un sindicalismo no político, es decir, se va reaccionando y se va proponiendo. Y eso es en el transcurso de estos largos 60 y empieza en los 50. En el 67 la muerte de Gestido, asume Pacheco Areco. ¿Cuánto condiciona todo esto en esto que estamos analizando, en esta reacción? Bueno, la idea de los procesos largos no inhibe de que las figuras, las personalidades y su peripecia juegue. Tú piensas, Gestido no llegó a gobernar un año como presidente. Asumió el 1 de marzo y el 6 de diciembre de 1967 falleció. Cuando asume Gestido, que era un viejo militar colorado constitucionalista, lo primero que hace es quitar de la titularidad de la región militar número 1, el cogollo del poder militar. Entonces no había comandante en jefe del ejército, había lo sumo un inspector general. El poder del ejército era la región militar número 1. ¿Quién estaba en la región militar número 1? Bueno, estaba Óscar Mario Aguerrondo, que había fundado la logia Teniente de Artigas el 25 de agosto de 1964, que sería candidato por la fracción que finalmente sería minoritaria dentro del Partido Nacional, pero sacaría 1/3 de los votos del Partido Nacional en 1971, que abandonaría la política en 1972, pero que sería uno de los mentores de la dictadura. Gestido lo saca. ¿Y a quién pone? Pone a Sereñi, pone a Líber Sereñi. Incluso en la región militar número 4, pone al general Licandro. Tú piensas, serían dos figuras, uno, el presidente fundador, y sería presidente durante 25 años del Frente Amplio. El general Licandro, una figura sumamente relevante, con durísimas prisiones a ambos durante la dictadura. Bien, la muerte de Gestido genera una situación que es ocupada por alguien que no tenía una trayectoria política destacada. Había sido diputado entre 1963 y 1967. Estamos hablando de Jorge Pacheco Areco. Había sido subdirector del diario El Día. Era una figura que como parlamentario se ganó el triste, el no muy exitoso apodo de El Mudo. Un parlamentario al que llaman El Mudo realmente no parece haber sido muy destacado. Sin embargo, era un hombre, curioso, de articulaciones, todo lo que no sería como presidente. Asume, y de inmediato, afirma un poder y a partir del 68, en un país donde había una coyuntura, digamos, de conflictividad social, había una coyuntura de crisis económica, uno de los años o el año de mayor inflación en toda la historia, la expansión de la guerrilla armada, y Pacheco a todo eso contestó con una deriva muy represiva. Por supuesto que la muerte de Gestido y la peripecia que llevó a Pacheco a ser el vicepresidente de Gestido. Tú sabes que Gestido buscó muchos otros vicepresidentes antes. Le ofreció a Selmar Michelini ser su vicepresidente. Le ofreció a Julio Lacarte Muró, que entendía que era mejor ser vicepresidente de Jorge Valle.
que tenía 38 años, en el año 67, le ofreció a otro y finalmente quedó Pacheco. Y bueno, Pacheco fue el hombre que, a partir de la Asunción, cortaría ese proceso político. Pero hay una cosa importante y volvemos a lo que decía Maggie. Las cronologías parten de un sentido, pero construyen sentido. Y un poco este libro lo que está señalando es que esa visión de que todo empezó con la Revolución Cubana y la polarización y que todo se explica por el impacto de la Revolución Cubana en Uruguay, es falso. No se sostiene, no se sostiene en confrontación con los documentos y es muy importante reconstruir esas tramas. Reconstruir qué pasó con la 14, qué pasó con el nacionalismo independiente, qué pasó con el herrerismo, los herrerismos, qué pasó con esa Liga Federal de Acción Ruralista y su convocatoria popular en el medio, y qué pasó con esas organizaciones sociales que comienzan a disputar una idea de democracia que es muy distinta a la que hoy tenemos. Claro, es interesante, agrego además Gerardo y Magdalena, que mucho de lo que se lee acá sirve para entender lo que está pasando hoy, lo que está pasando en la actualidad. Hay un punto de contacto con la actualidad. Hay algunos tramos que si le sacás las fechas, parece que estás leyendo ayer. Asusta eso. Eso asusta. Eso genera como un poco de preocupación. Hay un tramo también interesante del libro que es un análisis que refleja cómo la Universidad de la República está bajo la lupa de las derechas también, ¿no? Eso es algo muy interesante. Sí, allí es el capítulo de una historiadora que ha dedicado también su investigación, su tesis de doctorado a ver los proyectos de las derechas en relación a la universidad, María Eugenia Jung me refiero, y también la derecha en la universidad. Y eso aparece antes también, ¿no? Es decir, en esa primera mitad de los 60 hay una disputa por la universidad, porque la universidad en el 58 ha pasado a ser autónoma, cogobernada, con participación de los estudiantes en todos los ámbitos de cogobierno, y acompaña esta idea de que la cosa se está yendo de las manos, como está pasando con el movimiento sindical, ¿no? La primera percepción, ¿no?, del 58, 59 hasta Gestido es con la universidad, con el movimiento sindical, no es todavía con otros actores políticos y sociales, ¿no? Eso vendrá después, vendrá en la segunda mitad, y entonces también este libro se preocupa por, bueno, no mezclar la paja con el trigo, ¿no? Por ver, bueno, qué es lo que está ocurriendo. Estamos muy asediados, vos decís, hay mucha vigencia y estamos en este año de conmemoración, estamos muy asediados por relatos, por una memoria social que a veces empasta y tergiversa. Y nosotros, en este coro de historiadores, porque estamos hablando de 23 capítulos, casi 30 autores, solo en el tomo 2, bueno, nosotros venimos aquí a intervenir desde lo que es, bueno, una ciencia social, en donde no es ni mejor ni peor que la memoria, pero tiene un método, tiene una rigurosidad, y allí entonces, si uno lee los capítulos, la segunda parte del libro, aparece esto, bueno, en esa construcción de enemigo, para las derechas, ¿cuál es el temor? Hablamos primero del vallismo de la 15, hablamos del movimiento sindical, ahora traes la universidad. Así es, recién hacia la segunda mitad de los 60 empieza a ampliarse esa percepción de amenaza a la izquierda política, ¿no?, a un frente partidario, la primera vez que las izquierdas generan cierto temor a nivel electoral. Y a otros niveles, ¿no? También el libro se mete en lo que es el mundo católico, que está viviendo un sismo en lo que es, bueno, tanto desde la forma en que la Iglesia está revisando su vida interna, como en los fieles, ¿no? En cómo viven la religiosidad. Ahora, Gerardo, en esta discusión, ¿no?, el binomio izquierda-derecha, en esto que estamos hablando y que se dice del fin de las ideologías, también da la sensación de que a aquellas personas, la gente identificada con la derecha, muchas veces les cuesta identificarse, decir, yo soy de derecha, ¿no? Quizás distinto a lo que puede llegar a pasar con las izquierdas. ¿Qué lectura tienen sobre eso? Bueno, como bien decía el filósofo argentino con el cual arrancábamos, izquierda y derecha son dos conceptos relacionales que en soledad no quieren decir nada, porque cambian con el tiempo y solamente se explican uno en relación a otro y aterrizado a un contexto, a una coyuntura económico-social.
¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tú imagina, nada menos que los hijos de Valle y Ordóñez, que eran los líderes de la 14, luego fueron los mentores de Jorge Pacheco Areco, que devino, bueno, en la Unión Nacional Reeleccionista, el famoso sí verde de una propuesta de reforma constitucional reeleccionista, inconstitucional a todas luces, que finalmente lo que generaría es que el lema Partido Colorado cobijara la fórmula Pacheco-Bordaberry por si salía la reforma constitucional. La Constitución del 67 prohíbe, aún hoy se prohíbe, toda acción política del presidente de la República, salvo el voto. Tú imaginas lo que era competir en una elección por la reelección. Bien, Bordaberry en la elección del 71 siempre decía, cuando le preguntaban algo sobre qué iba a hacer el gobierno, no, a mí no me pregunten, el presidente va a ser Pacheco. Bueno, el presidente terminó siendo Juan María Bordaberry. Juan María Bordaberry, que venía de la Liga Federal de Acción Ruralista, del ruralismo, del cogollo ruralista, que venía del catolicismo integrista, algo raro en el Uruguay, algo raro en el Uruguay. Cuando tú hablas de derechas y de izquierdas, bueno, en la primera mitad de los años 60 es el Concilio Vaticano II, que todavía hoy está en discusión. Murió el Papa Ratzinger y hoy está confrontándose, bueno, muchos temas que tenían que ver con el debate interno dentro de la Iglesia Católica a propósito del Concilio Vaticano II. Eso se ve en el libro, cómo hay dos posiciones y hay una conflictividad. En el primer lustro de los años 60, en Uruguay pasó algo muy raro, que es que la feligresía católica echó a un arzobispo, lo sacó de Montevideo, el arzobispo de Montevideo, profundamente conservador y de derecha, Monseñor Antonio Corso, bueno, fue sacado de Montevideo por la disputa, el rechazo de la feligresía católica y pasó a ser obispo en Maldonado. Y vino a liderar la Iglesia Católica de Montevideo nada menos que Carlos Partelli, que sería, bueno, un obispo transformador. Ese eje izquierda y derecha, por supuesto que va cambiando. Y en los años 60 es muy interesante ver que ahí hay un cambio en la configuración de identificaciones político-ideológicas, porque siempre en el Partido Nacional la hegemonía la había tenido la derecha, el centro-derecha. El herrerismo, desde 1920, en donde Herrera por primera vez es presidente del directorio del Partido Nacional, siempre había sido mayoría. Tanto cuando estaban dentro del lema, que estuvieron 25 años sin estarlo, desde 1932, desde el golpe hasta 1958, como dentro del lema. Pero en el 71 hay un cambio. Quien emerge desde una propuesta renovadora es Wilson Ferrer Aldunate. Y allí el centro-izquierda es mayoría dentro del Partido Nacional. Saca 2/3 del Partido Nacional contra 1/3 que saca la candidatura de Aguerrondo. En el Partido Colorado, en donde siempre la hegemonía la había tenido el vallismo asociado con la herencia del primer vallismo, la hegemonía la había tenido el centro-izquierda y la derecha, el riverismo que luego devino en la Unión Colorada y Vallista, había sido minoría. Bueno, cambia, es mayoría. Y hay un cambio que reformula el sistema de partidos, que es que la izquierda dispersa se unifica políticamente en el Frente Amplio y es un tercero competitivo. Tú piensas que en las elecciones de 1966, hasta 1966, blancos más colorados eran siempre el 90% del electorado o más. Y en el 71, bueno, fueron 81% del electorado, bajó 9%, y las izquierdas, que siempre estaban dispersas, se juntan con escindidos de los partidos tradicionales y conforman un grupo político que por imperio de la ley de lemas no podía llamarse Frente Amplio, y entonces tomó
el lema del Partido Demócrata Cristiano. Tú recuerdas, la ley de lemas permitía acumular por sublema solamente a los lemas permanentes. ¿A qué se consideraba un lema permanente? A un lema que había competido en la elección anterior. El Frente Amplio no había competido, entonces en esa primera comparecencia el lema fue Partido Demócrata Cristiano y luego venían los sublemas. Todo el mapa político cambia y entonces izquierda y derecha cambia. Había un vallismo, el vallismo de la 15, que pasó del comunismo chapa 15 a una deriva, bueno, no solamente liberal, sino neoliberal. Ese Jorge Valle, que luego de la muerte de su padre, bueno... que acompaña la escalada autoritaria, ¿no? Y que acompaña esa escalada de represión, de autoritarismo civil que va a expresar Pacheco. Y dentro del Partido Nacional, el herrerismo por primera vez en 50 años pierde la hegemonía. El candidato, digamos, de la alianza herrerista, que por entonces Herrera muere en el 59, lideraba Echegoyen, Martín Recaredo Echegoyen, que sería presidente del Consejo de Estado, frente a la renuncia absolutamente principista de Jorge Zapelli, que sería el vicepresidente de Bordaberry, pero que no aceptaría el golpe de Estado. Bien, todo cambió. Cambió el eje de derecha-izquierda dentro de los partidos tradicionales y cambió en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un movimiento de unificación de aquellos movimientos que habían estado dispersos en un panorama de izquierdas en plural. Magdalena, el tercer capítulo de este libro habla del periodo de la dictadura, ¿no? Es un panorama muy amplio, diverso y muy interesante el que presenta el libro. ¿Cómo fue el proceso de tratar de explicar todo lo que pasó con los distintos actores que eran protagonistas en este lapso? Sí, esta tercera parte dedicada a la dictadura tiene mucho de algo que puede sorprender, que es esto que conversábamos hace unos minutos, que es la dimensión proyectual. O sea, cuando llegamos al golpe, que es un proceso, ¿no? Seguimos discutiendo sobre la periodización, ahora hemos hablado sobre febrero, deberíamos ir a octubre del 72, sin duda también a mayo del 68, pero bueno, lo cierto es que en este junio del 73 converge una alianza de civiles, una alianza de militares, que vienen de tradiciones de la derecha diferentes, vienen del liberal conservadurismo, vienen del nacionalismo antiliberal, vienen del autoritarismo militar. Y hay un acuerdo. El acuerdo es, bueno, lo único que queda en junio del 73 es el Parlamento, ¿no? El Poder Judicial está hackeado desde por lo menos inicios del 72 y el Poder Ejecutivo ha hecho un acuerdo con los militares en febrero y hay un cogobierno civil-militar. Bueno, el Parlamento se acaba clausurando, ¿no? Proceso que el libro por lo menos también explica, en el sentido de que, bueno, hacia principios de junio, ese Parlamento reacciona y no fines de mayo, 31 de mayo, la Asamblea General no vuelve a votar la suspensión de garantías individuales y el presidente Bordaberry se ve obligado a implantar medidas prontas de seguridad nuevamente y bueno, y eso lleva a que haya, bueno, nuevamente una discusión en relación a si es o no el momento de clausurar el Parlamento. Discusión que se viene teniendo hace por lo menos 6 meses. Allí hay consenso, ¿no? Es una forma de anular a la oposición política, ¿no? A la mayoría del Partido Nacional, al wilsonismo y al Frente Amplio, y es una forma también de contener al movimiento sindical. Pero no hay mucho más consenso que ese, ¿no? O sea, ahí vamos a abrir una etapa de 12 años, y en particular esta primera etapa de la dictadura, ¿no? Hasta el 76 y luego hasta el 80, en donde hay distintas apuestas, distintos proyectos en relación a la economía, a la educación, al campo cultural, al sindicalismo, al relacionamiento de Uruguay con el exterior, en donde va a haber, bueno, va a depender de la correlación de fuerzas. Y eso es lo que muestran estos capítulos. Y con mucha novedad, porque muchos de estos capítulos son el resultado de tesis de doctorado en curso, es decir, son resultado de investigaciones profundas, de largo aliento, como por ejemplo el capítulo de Javier Correa, que habla de toda esta apuesta de la dictadura. Bueno, se clausura el Parlamento, se clausuran las juntas departamentales, pero hay toda una apuesta a la institucionalidad con las juntas de vecinos a nivel local, ¿no? Como pasa con el Consejo de Estado. Se trabaja sobre los partidos políticos en dictadura. El capítulo de Marcos Rey está dedicado al pachequismo, y ahí hay que seguir los derroteros de los pachequistas y de Pacheco, que es embajador, ¿no? En Suiza, claro, en Estados Unidos, en España. Se trabaja sobre la educación, y ahí también hay muchísima vigencia
¿no? Sobre las discusiones, sobre los modelos tecnocráticos, los modelos que son un poco más, que solo miran la dimensión autoritaria y moralizante. No podríamos ir por todos, Sí, ¿no? sí, Simplemente de hecho, son ejemplos. Sí, yo destaco de lo amplio también de la investigación y es que si bien leí mucho del tema, me encontré con cosas que nunca había leído. Bueno. Hay como hallazgos súper interesantes que uno te pones a leer y dices, epa, esto no lo había visto nunca. Y me parece que eso también es... Eso un es muy punto. importante. Sí, sí. Eso es muy importante. A esta altura del partido, a 50 años del golpe de Estado, uno puede decir que, bueno, que sobre la dictadura se ha escrito. Sobre algunos temas más, sobre algunos temas menos. Pero los historiadores, y en eso nos separamos de otros oficios, tenemos que resistir el archivo. No podemos cambiar el relato y cambiar los documentos, no. Tenemos que resistir el archivo. ¿Eso lo está diciendo por Sanguinetti? No, yo lo estoy diciendo nomás. Porque hace poco le contabas a la gente Sanguinetti en una entrevista. Bueno, pero Sanguinetti no es historiador. No, eso está claro. Ese es el Está tema. claro. Y el tema es cuando se hace política de la historia. Los historiadores, con preguntas, con teoría y con documentos, y hay documentos nuevos. Hay documentos nuevos. Y es más, algunos de ellos muy impresionantes. Por ejemplo, nuevas preguntas, documentos nuevos y nuevas y preguntas. nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó con la prensa en dictadura? Hay un artículo luminoso de Virginia Martínez sobre la relación de la dictadura y los medios de comunicación, que por suerte inicia una investigación que va a ser extraordinariamente importante. Pero además está el análisis de dos medios de prensa, uno de ellos que había nacido en 1918, pero que tendría un rol muy importante durante la dictadura, el diario El País, y otro que nació en 1972, con Ramón Díaz como fundador, y tendría, bueno, un rol muy importante, no siempre de apego o de respaldo, incluso entre sus mismos miembros, a veces respaldaban, a veces criticaban. Ramón Díaz tuvo... Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí adentro? ¿Qué pasaba con las ideas liberales? ¿Qué pasaba con los liberales que decían, bueno, yo como liberal quiero la libertad en todos los ámbitos, pero si para construir la libertad económica, que nunca se ha podido construir en el Uruguay, tengo que sacrificar la libertad política? Y bueno, algunos decían, aunque sea provisoriamente, vamos a suspenderla. Claro. Y adhirieron. ¿Qué pasó con los proyectos educativos? Y esto es muy importante porque siempre se dice, bueno, la dictadura y la educación, la dictadura y sus proyectos. ¿Qué pasó en el ámbito territorial? Cuando se da el golpe de Estado, de los 19 intendentes, solo uno renunció. Solo uno. Y hay que recordarlo siempre, el intendente de Rocha. El intendente de Rocha. Pero los otros 18 no... Amaral. Amaral, claro. Wilsonista. Los otros... Todos siguieron, todos siguieron. ¿Qué pasó con aquellos que se incorporaron en la dictadura? ¿Qué pasó con los empresarios? Porque la dictadura vino a expresar la idea de, bueno, finalmente, cuando asume el Ministerio de Economía y Finanzas Beck Villegas, yo siempre señalo que él, que venía de la lista 15, trató de sintetizar el proyecto y su proyecto tenía... la idea de, bueno, lo que nunca se pudo hacer en el Uruguay, que era una especie de shock capitalista, de un capitalismo en serio, hacerlo. ¿Cómo lo explicó? Para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Bien, era, digamos, contradecir la famosa máxima de Valle y Ordóñez sobre su país modelo. Y al mismo tiempo agregaba, prefiero tener conocidos, prefiero tratar con conocidos ricos y lejanos que con hermanos pobres y cercanos. Otra manera de concebir su inserción en el mundo. Pero ese proyecto, que era un proyecto neoliberal duro, ¿va a ser respaldado, por ejemplo, por todo el elenco militar? Y no. Cuando se cumplen 50 años de la fundación de ANCAP, vamos a ver una cosa sorprendente. Vamos a ver al brigadier Borad, que era el presidente de la dictadura de ANCAP, defendiendo el rol estatal de ANCAP, y a Ramón Díaz diciendo que, a ver si te suena, que había que desmonopolizar la producción de combustible.
que había que privatizar ANCAP. Bueno, entonces, ese empuje neoliberal que expresa Beck en el 74, bueno, va a tener problemas de implementación. Pensaba también, otro de los puntos interesantes del libro, Estados Unidos en las dictaduras de Latinoamérica, obviamente que tuvo un rol muy importante, ¿no? Y es interesante ver cómo se analiza los vaivenes que tuvo en la relación con el vínculo con el Uruguay-Estados Unidos. Tengo que hacer una pequeña pausa. Es como un pequeño recreo en esta clase hermosa de historia que nos están regalando. Salimos a recreo 5 minutos y volvemos. ¿Les parece? Seguimos conversando, ya sigue la OVA aquí en la pantalla de la televisión. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Hablábamos en el primer bloque del comportamiento de las derechas, ¿no? Y los traigo un poquito a la actualidad. El Uruguay tiene desde hace unos años, por ejemplo, un partido como Cabildo Abierto, ¿no? Que tiene representación parlamentaria. En este repaso que estamos haciendo del comportamiento de las derechas, ¿cómo podríamos definir al Uruguay hoy en día, en el 2023? Porque sé que tiene que ver con el siguiente tomo que va a salir de este libro más adelante, por ejemplo. Bueno, no se pelee, si me permite. 5 minutos. ¿Puedes? No, muy cortito. A ver. Justo en el tercer tomo, Felipe Monestier estudia esta clave izquierdas y derechas desde el 85 en adelante. Y hay una metodología que es la metodología de la autoidentificación ideológica, que aún hoy en las encuestas se habla, que el propio encuestado se ubica. ¿Y qué es lo que descubre? Que en realidad es una tendencia ya registrada, que de alguna manera es una tendencia de los electorados en América Latina y en el mundo, que los electorados están mirando a la derecha. Y el Uruguay no es una isla. El Uruguay también el electorado viró a la derecha. El Uruguay siempre tradicionalmente era un país que en el continuo derecha-izquierda se ubicaba del centro a la izquierda. Ahí la marca ballista jugaba. Bueno, ahora en las mediciones hay un... Ahora, el tema de las derechas es muy interesante porque derechas siempre se niegan, pero luego, primero, cuando se le pregunta a un ciudadano derecha o izquierda, lo dice de inmediato. Pero luego cuando se le pregunta a muchos dirigentes políticos que hicieron de dirigentes políticos, lo hablan en forma natural. Un ejemplo, que es un ejemplo un poco sorprendente, es el último análisis de Ernesto Talvi. Ernesto Talvi, en un análisis que ha trascendido, hablando de América Latina, identifica a los distintos gobiernos de izquierda, no sé cuánto, y habla. Y hay algunos gobiernos de derecha, como los de Ecuador y Uruguay, pero no dice que él integró, aunque fuera 3 meses, integró ese gobierno. Y durante la campaña nunca dijo que él iba a integrarse en un gobierno de derecha. Entonces, es bien interesante, porque muchas veces esa clave de identificación no se hace. Si tú le preguntas a un cabildante, y particularmente a Guido Manini Ríos, que se lo han preguntado varias veces, él dice que no es ni de derecha ni de izquierda, que él es artiguista. Bueno, es un tópico. Una vez dijo algo muy interesante. Él dijo, mire, yo tengo algo de izquierda, pero no soy de izquierda, yo tengo algo de derecha, pero no soy de derecha. Ahora, lo que sí no tengo nada... A veces dice que es ambidiestro. Ahí está. Pero de lo que no tengo nada es de centro. Bueno, toda una definición. Es toda una gran Ahora, definición. Retomando esto que preguntaba y yendo a nuestro largo proyecto y estos 3 tomos, hay una novedad en este presente y hay algunas continuidades. Novedad, es la primera vez que Uruguay tiene un partido de derecha. Desde el análisis es un partido de derecha, Cabildo, ¿no? Hasta Cabildo Abierto, las derechas se expresaban dentro de los partidos Nacional y Colorado. Continuidad, bueno, si hay algo que permite ver esta colección es que la derecha reacciona y muchas veces se manifiesta en reacción. Cuando hay intentos de legislación social, cuando hay cambios impositivos, cuando hay atentados al orden moral, y esto no fue una novedad, ¿no? En esta presente inmediato, en esta coalición multicolor, bueno, hay una reacción a
a un avance de las izquierdas. Magdalena, ¿no? Gerardo, yo pasaría horas escuchándolos, pero lamentablemente se me terminó el tiempo, tengo que terminar, pero le decimos a la gente que si se quedaron con ganas que compren el libro, que vayan a buscar este libro, el primer tomo también, el tercero que va a salir unos meses, pero es un trabajo que vale la pena realmente leer. ¿eh? Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias por La invitarme. seguimos en otro Muchas momento, gracias. ¿les parece? La seguimos, claro. Nos vamos, se viene Mirá Montevideo, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.